Hola, 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 tengan muy buenas tardes, hoy heladas tardes, ¿verdad? De este día 22 del 6. Como siempre, déjenme verificar mi sonido. Bien, nos escuchamos bien. Estamos aquí en el episodio número 17, así es como usted lo escuchó. Estamos en el episodio número 17 de esta excursión por la teología sistemática, lo cual me tiene muy contento porque hemos tocado muchos temas maravillosos, profundos, que no han hecho nada más que despertar nuestra magnificencia, nuestro temor, nuestra majestuosidad por el Señor, ¿verdad? Su majestuosidad, mejor dicho. Cada vez que profundizamos en nuestro Dios y nos acercamos de mejor forma a Él, nos vamos a dar cuenta de que es mucho, mucho más grande y más maravilloso. Es efectivamente el ser máximamente grandioso. Y como ustedes pueden ver acá abajo, en ese letras móviles, digámoslo así, hoy día vamos a hablar de la omnipresencia de Dios. Esta es una de las perfecciones no comunicables del Señor que podemos decir que son de las que más todos conocemos, ¿verdad? Todos sabemos que Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Pero no sé si siempre se entenderá a cabalidad este concepto de la perfección incomunicable de Dios llamada omnipresencia. Entonces, dado eso, nosotros tenemos que saber que, como siempre, vamos a estar utilizando el software bíblico Logos, que es una, si no es la mejor herramienta para digital, por supuesto, para estudiar la palabra, es la mejor herramienta digital para estudiar la palabra, para profundizar, hermanos. Es un programa, un software que tiene muchas herramientas, mucha información y que detrás de uno o dos clics del mouse están horas de investigación. Lo que antes a mí me tomaba 1, 2, 3 días, incluso a veces más, aquí en un par de horas yo puedo tener toda la información al alcance de mi mano. Entonces es un software espectacular y aquel que quiera profundizar en el estudio de la palabra, comuníquese conmigo por interno y yo lo puedo poner en contacto con los vendedores y ahí podemos llegar o tratar de conseguir algo bueno porque la verdad es que no es tan barato, pero vale totalmente la pena. Hoy estoy tomando mi manzanilla. Así es, estoy viejo, no puedo tomar café siempre porque me da acidez. Y además está súper helado, calama, hay que tomarse algo calentito. Entonces, vamos a darle con todo a la omnipresencia. Hoy tenemos harto material que leer y quiero esperar alcanzar a leerlo todo. Así es que vamos a usar el software bíblico Logos y nuestro texto base es el sumario teológico Lexam, que es un sumario teológico creado por la línea editorial del software Logos Bible, del Logos Bible Software o del software bíblico Logos. Me dio ahí, me entró la dislexia, ¿verdad? Y ellos crearon este sumario teológico que es muy bueno. Recuerden siempre que aquí estamos haciendo teología bíblica, sistemática y filosófica, no desde el lente de ninguna escuela teológica, estamos manteniéndonos centrados en la escritura. Y cuando sea necesario mostrar más de una aproximación o más de una traducción o más de una escuela teológica, los vamos a hacer, pero aquí no estamos enseñando ni teología reformada, ni pentecostal, ni bautista, ni luterana, solamente bíblica. Entonces, para ser honesto y objetivo, cuando haya que mostrar alguna de estas escuelas o todas a la vez de un tema en particular, lo haremos y claramente yo les puedo hacer saber cuál es la que yo creo que es la correcta. Entonces, también recordar que si no tienen Biblia, escríbanos, nosotros les regalamos una Biblia para que usted estudie la palabra y después nos digas que no tengo Biblia, bueno, nosotros se la regalamos. En el episodio 2 o 3 yo expliqué el tipo de Biblia que tenemos y qué pienso yo acerca de ellas para que usted tenga la claridad, si no, pregunte por interno. También recuerden que Calama para Cristo es un ministerio teológico, evangelístico, teológico y apologético, donde nuestros pilares de funcionamiento son el evangelismo, que buscamos llevar la palabra de Dios a las calles de Calama, a toda la ciudad, a todo el país y a donde el Señor nos quiera llevar. Y lo otro es edificar, educar a los santos, a ustedes, para tener una buena teología. Y ponemos a su alcance buena teología, teología de nivel de seminario, gratis para ustedes. Si nos quiere ayudar, ore por quien les habla, Ives Ramírez, y ore por el ministerio Calama para Cristo. Entonces, sin más preámbulos, nos vamos a
nuestro sumario teológico Lexam. Hoy tengo un mouse que tiene una pelotita roja, esperando que esta se note más, para que ustedes sepan dónde yo voy leyendo. Dejen refrescar mi gargantita. La verdad es que no se ve. Sí, no lo puedo. Bueno, vamos a reparar eso más adelante. Espero sí que puedan seguir la lectura junto conmigo. Comenzamos entonces. Hoy vamos a hablar de la omnipresencia de Dios. Como pueden ver en este plano blanco, que yo siempre les digo que es como un plano de metro, partimos con la doctrina del Dios Trino, porque sí creemos que Dios es tres en uno, trino, triuno. También vimos la existencia de Dios, las pruebas de la existencia de Dios, el nombre de Dios o los nombres de Dios. La teología del nombre es muy importante y es muy rica para aprender a conocer a nuestro Dios. También vimos atributos incognoscibilidad, incomprensibilidad de Dios, atributos no comunicables, atributos comunicables, y hoy estamos particularmente los atributos incomunicables de Dios, y hemos pasado por la autoexistencia, por la unidad de Dios, por la espiritualidad, ¿cierto? Hemos pasado por la simplicidad, por la inmutabilidad, por la infinidad, por la eternidad, y hoy estamos en la omnipresencia de Dios, y nos faltan aún unos pocos para terminar con los atributos incomunicables de Dios, y luego continuamos con los comunicables. Entonces, si pueden ver acá, fíjense que hemos pasado por todo esto. Doctrina del Dios Trino, existencia, nombres, atributos, bla, 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 bla. Y ahora estamos aquí y nos queda mucha tela por cortar. Entonces, vamos leyendo nuestro sumario teológico Lexam respecto a la omnipresencia de Dios. La omnipresencia es el nombre que se da a la creencia cristiana de que Dios está presente en todas partes y no está limitado a ninguna ubicación o espacio físico. Entonces aquí se los subrayé o se los destaqué en amarillo porque tenemos una definición simple pero buena de la omnipresencia. Es que Dios está presente en todas partes y no está limitado a ninguna ubicación o espacio físico. Dios está presente en todas partes, en todos los espacios y lugares. Esto puede malinterpretarse fácilmente imaginando que Dios ocupa el espacio en todas partes, como creen los panteístas. Recordemos que ya nos hemos desmarcado, por decirlo de una manera, del panteísmo o el panenteísmo, que cree que, bueno, ahí lo vamos a ir viendo más adelante, no se preocupen. O que Dios simplemente excede los límites del universo conocido. De hecho, seguimos acá, de hecho, hablar de la omnipresencia de Dios es decir que Dios no tiene dimensiones espaciales. Bien, entonces, hablar de la omnipresencia de Dios es decir que Dios no tiene dimensiones espaciales. Él no tiene tamaño. Dios está presente en todas partes porque no está localizado en ningún lugar. Vamos a leerlo de nuevo. Él no tiene tamaño. Dios está presente en todas partes porque no está localizado en ningún lugar. Vamos a ver más adelante que sí, Dios puede decidir voluntariamente manifestar su presencia específica en un lugar, pero eso no limita su omnipresencia. Dios es el creador del espacio, ¿verdad? Y el Señor del espacio, y por lo tanto está libre de las limitaciones de los ejes X, Y y Z. ¿Cierto? Como Dios es el creador, Él no está sujeto ni limitado por su creación en ningún modo y bajo ningún punto de vista. Por eso es que el panteísmo comete un error grave al pensar de que Dios es intrínsecamente parte de su creación y su creación ocupa parte de Él. Y no es así. Dios trasciende la creación porque, y aquí me van a ver un minuto, porque tenemos que recordar que Dios tiene otra edad. Dios es completamente otro, es completamente distinto a toda su creación. Por ende, Él no puede ser contenido por su creación y no puede ser también parte de su creación directa. Entonces, volvemos a nuestro sumario teológico Lexam.
La omnipresencia divina se comprende mejor en relación con otros dos atributos divinos incomunicables. Dios es eterno, no está limitado por el tiempo, sino que está igualmente presente en todo momento. Dios es espiritual, Él es inmaterial y no está sujeto a lo físico, sino que está completamente presente en todos los lugares. Lo voy a dejar ahí un momento para que le saquen foto o se lo graben o lo escriban. Recuerde que siempre pueden volver a ver los episodios tanto en nuestro canal de YouTube, Calama para Cristo, como en esta página, Calama para Cristo, La Resistencia. Y en Instagram también tenemos un perfil, pero donde no damos los episodios, pero también subimos mucha información. Entonces, vamos a un momento. Recuerden que la eternidad de Dios y la espiritualidad de Dios es algo que ya vimos en los episodios anteriores. Entonces, usted tiene que saber de que todas las perfecciones de Dios de cierta manera están comunicadas o están relacionadas entre sí, porque, y vamos a ir a este esquema que nos sirve mucho, porque como ustedes pueden ver en pantalla, vamos a explicar nuevamente este esquema. El haz de luz blanca que entra al prisma, vamos a usar el efecto de la refracción, si no me equivoco, de la luz. La luz que entra al prisma, que si se fijan es una luz blanca, es una luz uniforme, y entra al prisma, y el prisma es nuestra realidad espacio-temporal. El prisma son nuestras limitaciones de lenguaje cognitivas. Entonces, cuando pasa por la realidad, nosotros vemos que se divide, por decirlo, o se diferencia de muchos colores. Lo mismo pasa con los atributos de Dios. Dios es un ser en esencia simple. En Él, como en la luz blanca que entra, todos los atributos o perfecciones son indistinguibles. En Él no hay diferencia, ni separación, ni composición. Somos nosotros, desde nuestro punto de vista humano limitado, que para poder explicarlo de mejor manera y tratar de comprenderlo es necesario hacerlo así. Y nosotros vemos la eternidad, la espiritualidad, la simpleza, la omnipresencia y todos los atributos los vemos como separados, pero en Él no hay diferencia. Dios es amor justo, omnipresente, omnipotente, o justicia amorosa, omnipresente, omnipotente, simple. Se entiende, ¿verdad? Nosotros vemos una separación o una composición, pero en Él, en Dios, no existe. Todos sus atributos son perfectos, están al máximo nivel. Dios no puede cambiar ni para bien ni para mal. Dios es acto puro, en Él no hay potencialidades. Y eso ya lo hemos explicado en episodios anteriores, así que es tu tarea ir a los episodios anteriores si no entiendes estos conceptos. Entonces, volvemos a nuestro software bíblico Logos. Al ser Dios eterno y ser espiritual, nosotros vemos que es impensado que no sea omnipresente. Dios, al ser espíritu, no está sujeto a lo físico, y Dios, al ser eterno, no está limitado por el tiempo. Recuerden que Dios es infinito y su infinitud en relación con el tiempo es la eternidad. Tremendo, ¿no? Continuamos. Déjenme beber un poco más de mi manzanilla. Calentita y con el dulzor justo. La declaración de la omnipresencia de Dios en el Antiguo Testamento, Salmos 139 del 7 al 10, y esto, ¿saben qué? Lo vamos a leer. Lo vamos a leer del 7 al 12. Dice así, Salmos 139 del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. ¡Wow! Tenemos un Dios espectacular. Entonces leímos Salmo 139. La declaración de la omnipresencia de Dios en el Antiguo Testamento, en el Salmo que acabamos de leer,
cuestionó directamente a los falsos dioses del antiguo Oriente Próximo o del antiguo Cercano Oriente, que eran concebidos como dioses territoriales. Pongamos atención acá. Eran concebidos como dioses territoriales a cargo de regiones específicas. Estos dioses y sus poderes tenían unos límites claros. En cambio, Yahvé era exaltado como el único Dios verdadero. Vamos a marcar esto para que no se nos olvide. Lo vamos a destacar. Porque su presencia y poder no tienen límites. Primera de Reyes 20:28. Recuerden que todas las citas bíblicas son de la Nueva Biblia de las Américas. Entonces, aquí quiero hacer una pequeña detención para explicar esta parte de cómo Yahvé, nuestro Dios, se diferencia de los dioses, de las falsas deidades que incluso aún existen, pero que en el Antiguo Testamento eran más presentes. Recordemos nosotros esos pasajes de Daniel, ¿verdad? Donde Daniel estaba orando y venía Miguel, si no me equivoco, con la respuesta, pero el príncipe de Persia o el príncipe de Grecia, que también se nombran, se le enfrentó. Entonces nosotros vemos que ya estos príncipes son seres inmateriales o espirituales. Y estos mismos seres que se hicieron pasar por dioses, estos mismos espíritus malignos que se hicieron pasar por dioses o que fueron llamados dioses en el Antiguo Testamento, forman parte de lo que yo considero que es la interpretación correcta del concilio divino. Esto lo vemos en Deuteronomio 12, si no me equivoco, y también lo vemos cuando el Señor desheredó a las naciones en la Torre de Babel, donde el Señor claramente, y también hay un salmo al respecto a esto, ¿cierto? Creo que es el Salmo, volvamos aquí un poquito, es el Salmo 139, no, ese ya lo habíamos visto. Ok, entonces, no recuerdo el Salmo, pero se los voy a quedar debiendo. Donde el Señor claramente juzga a estas divinidades, ¿cierto? Que no se sometían a Él y que se rebelaron. Entonces Él les dio, por decirlo de una manera, potestad sobre territorios. Por eso el que se enfrentó o lo que la Biblia nos cuenta como el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, tenían poder y autoridad exclusivo en ese territorio. No así Yahvé. Recuerden que Yahvé, a tener otra edad, es un Elohim, no como los otros Elohim, y no hay, y no va a haber, y no habrá, y no hubo otro Elohim como Yahvé. Él es completamente distinto, pero estas deidades que tenían poder territorial eran consideradas dioses en la antigüedad, pero Yahvé está por sobre ellos porque es el único que es omnipresente y omnipotente y omnisciente, porque Él creó todo, incluso a estas otras pseudo deidades o mal llamados dioses de la antigüedad. Esto se conoce como la geografía divina. Y esto, por ejemplo, lo pueden encontrar en el canal del doctor Michael Heiser en español y también en su libro Sobrenatural o en su libro, creo que se llama El Reino Espiritual. Muy bueno, él es un erudito del Antiguo Testamento, de las lenguas semíticas, experto en todas las culturas del Antiguo Cercano Oriente o el Antiguo Oriente Próximo. Así es que yo recomiendo que lo lean para que ampliemos nuestro conocimiento y nos maravillemos de que nuestro Dios es soberano en los cielos y en la tierra. Continuamos entonces. El único Dios, la declaración de su presencia ubicua también destaca el hecho de que ninguna persona puede eludir a Dios o existir más allá de su conocimiento o alcance. Vamos a ver esto, pero quiero primero que vean que está marcada la palabra ubicua. Vamos a definir la palabra ubicua para que nosotros no nos quedemos con palabras difíciles que después no sepamos qué significan. Y como siempre dentro del software bíblico Logos tenemos montón de material y entre ellos también tenemos diccionarios, donde vamos a ver hoy el Diccionario General de la Lengua Española, Vox, que nos da la definición de ubicuidad. Capacidad de estar presente en todas partes al mismo tiempo. El hombre no tiene el don de la ubicuidad. Sinónimo, omnipresencia. Ubicuo, ubicua. Adjetivo, que está presente en todas partes al mismo tiempo. Sinónimo, omnipresente. 2, que está presente en muchos lugares y situaciones y da la impresión de que está en todas partes.
el ubicuo anuncio del estreno de la película, sinónimo omnipresente. Entonces, hermanos amados, la presencia ubicua de Dios dice que simplemente es sinónimo de omnipresencia. Entonces está presente en todo lugar. También destaca el hecho de que, y aquí es nuestra garantía, nuestra esperanza, pero también el miedo de los que no creen en Dios. Ninguna persona puede eludir a Dios o existir más allá de su conocimiento. Sigamos. Dios conoce plenamente a todas las personas y todos los eventos porque está presente en las realidades materiales e inmateriales, así como en todos los lugares y en todos los momentos. Podemos ver esto en Isaías 46, 9, 10. No leo cada cita bíblica, primero para que usted pueda ir a su Biblia y descubrir esto, y también por temas de tiempo, para que podamos alcanzar a leer todo el material. Pero si se dan cuenta, esto es algo maravilloso para nosotros. Por eso les digo, mi deber o lo que el Señor puso en mi corazón es abrir el hambre por el conocimiento de Dios a ustedes. Finalmente son ustedes los responsables de tomar la decisión después que investiguen si lo que yo digo es verdad o no, si están de acuerdo conmigo o no. Pero hasta yo cuando predico en la iglesia digo, no me crean a mí, no le crean a ningún pastor, ni a los más famosos predicadores que salgan, hasta que ustedes no lleven lo que explicaron, predicaron o enseñaron a la palabra de Dios. Y es su deber al final del día preocuparse de conocer la verdad. Yo le estoy presentando la teología para que usted desarrolle el hambre por el conocimiento de Dios. Entonces, habiendo dicho esto, el hecho de que ninguna persona puede eludir a Dios o de que Dios conoce plenamente a todas las personas, para nosotros, sus hijos, es una esperanza, porque sabemos que Él conoce nuestra realidad y nuestras dificultades y nuestras luchas y también nuestros pecados. Y eso es lo que aterra a la persona no creyente o a la que voluntariamente decidió rechazar a Dios, porque no pueden escapar de Él y su juicio viene. Y cuando su juicio justo venga, tendremos que ser responsables de nuestras acciones. Entonces, para mí, la esperanza y saber de que Dios está presente en todo momento, en todo lugar, sin límite espacial ni temporal, es un atributo, o mejor dicho, unas perfecciones que engrandecen a nuestro Dios máximamente grandioso. Aleluya. Continuamos entonces. Cuando el Antiguo Testamento usa el lenguaje antropomórfico de Dios y habla de su rostro, como, voy a mojarme la gargantita. De nuevo. Cuando el Antiguo Testamento usa el lenguaje antropomórfico de Dios y habla de su rostro, Salmo 27:8, cuando dijiste, busquen mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Su mano, Salmo 10:12, levántate, oh Señor, alza, oh Dios, tu mano, no te olvides de los pobres. Su dedo, Deuteronomio 9:10, el Señor me dio las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. E incluso su espalda, Éxodo 33:23. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. Se trata de un lenguaje analógico que no contradice su omnipresencia o inmaterialidad. Recuerden que también aprendimos que eso se llaman antropomorfismos, vamos a ir a o equívoco, nunca unívoco. Bien, vamos entonces a continuar con nuestro sumario teológico. Entonces se da a entender un tipo más específico de presencia, a menudo una que asume que está presente para bendecir o como un acto de intimidad relacional. El tabernáculo y el templo son los principales ejemplos veterotestamentarios de esta realidad. Esto lo podemos ver en Primera de Reyes 8, 27 al 29. Vamos a subir un poquito aquí. Las imágenes relacionadas con el templo continúan en el Nuevo Testamento, en la medida que el Espíritu mora en los creyentes en el cuerpo de Cristo, ellos se convierten en templo de Dios. Primera de Corintios 3:16.
¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y 1 Corintios 6:19. ¿O no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Y manifiestan su presencia en el mundo. Aunque Dios elige convertir en santos determinados lugares y personas mediante una visita única de su presencia, esto lo podemos ver en Génesis, ¿verdad? Cuando Abraham levantó el altar en Betel, después de luchar contra Dios. La doctrina de la omnipresencia de Dios ofrece un importante recordatorio de que todos los lugares existen en la presencia de Dios y por lo tanto son sagrados. Gloria a Dios. Lo leo de nuevo. La doctrina de la omnipresencia de Dios ofrece un importante recordatorio de que todos los lugares existen en la presencia de Dios y por lo tanto son sagrados. Tremendo. La encarnación de Cristo plantea preguntas acerca de la omnipresencia de Dios. En Jesucristo, Dios, el Hijo, se hizo completamente humano. Aquí quiero hacer una aclaración. Yo creo que teológicamente es incorrecto decir que Jesús es completamente divino y completamente humano, porque si algo es completamente algo, no queda espacio para nada más. Por eso, teológicamente es correcto decir que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente divino. Ahora, pueden considerar que esto no tiene importancia, pero creo que es bueno considerar usar el lenguaje adecuado. Entonces, Jesús es verdaderamente humano y verdaderamente Dios. Continuamos con nuestro. Dios el Hijo se hizo completamente humano y por tanto asumió los atributos humanos de la finitud, personificación y ubicación espacial. No hay duda de eso. La pregunta que se plantea con frecuencia es: ¿dejó Dios el Hijo de ser omnipresente cuando su naturaleza divina se unió a su naturaleza humana? Los teólogos han respondido de diversas maneras. Una de las doctrinas más conocidas que resultó de este debate entre luteranos y otros teólogos reformados llegó a denominarse la extra calvinisticum. Extra calvinisticum. La doctrina enseña que, si bien la persona del Hijo estaba genuinamente unida a la naturaleza humana, no estaba completamente contenida por ella. Es por eso que yo no digo que sea correcto decir que es completamente uno y completamente el otro, sino que es genuinamente o verdaderamente uno y verdaderamente lo otro. Porque su naturaleza divina no estaba completamente contenida en ella. Dicho de otro modo, quedaba un extra en su vida divina que excedía sus limitaciones humanas. Y aquí le dejé marcado para que lo leamos, lo saquemos fotos y lo entendamos. Por lo tanto, en su naturaleza divina, el Hijo Eterno siguió siendo omnipresente con el Padre y el Espíritu, mientras que en su naturaleza humana estaba verdaderamente ubicado en el tiempo, el espacio y el cuerpo. Tenía rostro, mano, dedos y espaldas físicos. Quiero hacer aquí una detención y les quiero deber un gráfico, o les voy a deber un gráfico que explique mejor lo que voy a hacer o lo que voy a decir, pero lo voy a crear y se los voy a mostrar más adelante. Cuando hablamos de la Trinidad, o de las tres personas en Dios, tenemos que hablar de tres quién y de dos qué. Como escuchó, cuando hablamos de la Trinidad tenemos que preguntar siempre tres quién y dos qué. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de que Dios hizo algo o queremos hablar de las personas de la Trinidad, preguntamos ¿quién? ¿Quién? Dios Padre. ¿Quién? Dios Hijo. ¿O quién? Dios Espíritu Santo. Ahí tenemos los tres quién dentro de la Trinidad. Pero además, la segunda persona o el segundo quién, el Hijo, Jesucristo, tiene dos qué.
Porque en la Trinidad tenemos la, ¿verdad?, naturaleza divina, que es Dios, que son los tres. Los tres, quien Dios Padre, quien Dios Hijo, quien Dios Espíritu Santo, tienen naturaleza divina. Ahí hay un qué. Pero el segundo qué encaja en Dios porque él en Jesús, porque él tiene una naturaleza humana. Entonces, cuando hablamos de Jesús y decimos, bueno, Jesús es o no es omnipresente, o en este caso, ¿cierto? Omnipresente, nosotros tenemos que preguntar, bueno, ¿quién tiene la omnipresencia? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de Jesús tenemos que preguntarnos ¿qué? ¿Qué naturaleza? ¿La divina o la humana? Entonces, si queremos pensar si Jesús era o no omnipresente, tenemos que decir ¿qué naturaleza estamos hablando? La naturaleza humana no es omnipresente porque estaba limitada al espacio-tiempo y a un cuerpo. Pero, ¿qué naturaleza? La naturaleza divina sigue siendo omnipresente porque es una perfección que comparten las tres personas de la Trinidad en todo momento. Amén. Amén. Continuamos. De la misma manera se piensa que el Cristo ascendido sigue siendo completamente divino y por lo tanto en su naturaleza divina omnipresente. Aquí están quién y un qué. Mientras que también es completamente humano. Bueno, ya expliqué que no me siento cómodo con eso, pero lo estamos leyendo para que todos entiendan. Y por lo tanto en su naturaleza humana limitado a su cuerpo resucitado. Los cristianos han sostenido diversas teorías sobre estas cuestiones, pero coinciden en que la omnipresencia de Dios es a la vez una doctrina bíblica y necesaria que lleva a los creyentes a adorar al único Dios verdadero como Señor sobre el espacio y el tiempo. ¡Wow! Vamos a marcarlo. Destacarlo, la omnipresencia de Dios es a la vez una doctrina bíblica y necesaria que lleva a los creyentes a adorar al único Dios verdadero como Señor sobre el tiempo y el espacio. Y esto es lo que yo les decía en episodios anteriores, permiso. Que todo este conocimiento de Dios nos ayuda de tantas maneras y también nos ayuda a enfocar y mejorar nuestra adoración. Entre más y mejor conocemos a Dios, mejor y más lo adoramos y mejor y más le servimos. Saber de que Dios es omnipresente y que está aquí en este momento conmigo completamente, como está con ustedes, incluso cuando ustedes vean esto después en diferido, está con ustedes por completo, nos ayuda a conocer y a exaltar mejor a Dios porque despierta o debería despertar en nosotros un sentido de reverencia mayor, porque nuestro Dios es máximamente grandioso. Entonces, cuando les digan y le usen malamente ese versículo que la letra mata, descártenlo. No, eso es solamente una mala interpretación de ese versículo. La teología sí importa y nos ayuda a conocer mejor a Dios, pero también a tener el conocimiento adecuado para poder presentar defensa de por qué creemos lo que creemos. No es que nuestra fe sea irracional o ciega. Por el contrario, nuestra fe en Dios es verdadera porque está cimentada en la verdad de Dios, en una verdad comprobable. Amén, amén. Continuamos entonces. La omnipresencia de Dios es a la vez una doctrina bíblica y necesaria que lleva a los creyentes a adorar al único Dios verdadero como Señor sobre el espacio y el tiempo. Aquí tenemos unos versículos claves con respecto a lo que habíamos visto. Ya leímos el Salmo, vamos a leer, por ejemplo, Amós 9:2-3, dice, aunque caben hasta el Seol, de allí los tomará mi mano, aunque suban al cielo, de allí los haré bajar, aunque se escondan en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, aunque se oculten de mis ojos en el fondo del mar, allí ordenaré, y así sigue más adelante. Tenemos también Hebreos 4:13. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
También tenemos versículos adicionales ahí para que ustedes los revisen y los puedan anotar para después hacer su estudio. Mateo 28:20, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Recordemos que arriba vimos que la eternidad y la omnipresencia están relacionadas. Alguna lectura recomendada: la teología básica de Riley, teología concisa de Packer, la teología sistemática de Grudem, la de Boswell, la de Horton y la de Perlman. En todas estas usted puede encontrar un capítulo o parte de un capítulo relacionado con la omnipresencia. Y como siempre, hoy vamos a ver la teología. Bueno, como siempre vamos a usar los recursos, como ya acabamos de ver el diccionario de la lengua española Vox con el concepto de ubicuidad. Vamos a ir al diccionario teológico ilustrado de Francisco Lacueva para ver qué nos tiene que decir acerca de la omnipresencia. Omnipresencia de Dios. Como lo dice el mismo vocablo, omnipresente es el que está presente en todo. El que está presente en todo. Dios está en todo lugar y en todas las cosas, porque las cosas también son lugares. Pero están sin confundirse con las cosas, contra el panteísmo. Porción hermosa es Salmo 139, del 7 al 12, que ya lo leímos. A la pregunta, ¿en qué lugar estaba Dios antes de la creación del universo? Hay que responder, Él era su propio lugar, pues el lugar no puede ser algo añadido a Dios. ¿Ya? Recuerden, Él era su propio lugar antes de la creación del espacio y tiempo, del universo. ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba en Él mismo. Él era su propio lugar porque el lugar no puede ser algo sobreañadido a Dios, ya que es uno de los 9 accidentes. Aquí voy a hacer una pequeña interrupción para decirles cuando la filosofía habla de accidente, no se refiere a el accidente que nosotros comúnmente conocemos, que me corté un dedo, un accidente de auto. No. En filosofía el accidente se llama a lo siguiente. Supongamos que tenemos 2 manzanas, una roja y una verde. Ambas en esencia son manzanas. Ambas son manzanas. Pero al ser una roja y una verde, ese es el accidente. El color rojo en una es el accidente de esa manzana y el color verde en otra es el accidente de esa manzana, que no implica que deje de ser manzana una y la otra, porque solamente tienen accidentes distintos. ¿Ya? Si quiere profundizar en eso, va a tener que involucrarse en la filosofía. Entonces, ¿para qué ayuda esto? Para saber que el lugar es un accidente, o se puede considerar un accidente en Dios y no algo de su esencia. Pero Dios no está en todas partes del mismo modo. Aquí pongan atención. Dios está, por razón de su inmensidad, también lo explicamos, en todos los lugares existentes y posibles, y está completamente. B, Dios mora en los cielos de los cielos, eso lo podemos ver en Primera de Reyes 8:27. B, en el lugar santísimo en el Antiguo Testamento, ahora en la iglesia. Primera de Pedro 2:5 dice, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y C, en cada uno de los creyentes, y ahí pueden ver una serie de pasajes que confirman esto. Ya, entonces Dios está en todo lugar, en todo momento y hoy en su iglesia y en cada creyente. Omnisciencia de Dios, eso no lo vamos a ver ahora porque estamos hablando solo de la omnipresencia. Bien, entonces, eso es lo que nos dice el Diccionario Teológico Ilustrado de Francisco Lacueva, y ahora vamos a ir
a la teología básica de Ryrie, otro de los recursos que está dentro del software bíblico Logos, para profundizar un poco en la omnipresencia. El significado. La omnipresencia significa que Dios está presente siempre en todos los lugares con la totalidad de su ser. Esto también es una definición de la inmensidad de Dios, que está en todo lugar en la totalidad de su ser. La Escritura, en el Salmo 139, del 7 al 11, que ya lo leímos, 139, del 7 al 11, se lo estaba mostrando para que vean que lo leímos. David pregunta que si hay algún lugar donde uno puede escapar de la presencia de Dios. Su respuesta es no, porque su omnipresencia no está limitada por el espacio, no se arredra por la velocidad, ni es afectada por la oscuridad. Recuerden que el Salmo nos decía que la luz y la oscuridad son iguales para Dios. Algunas distinciones. Como se afirma en la definición, la omnipresencia no significa que el ser de Dios esté difundido por todo el universo como si una parte de él estuviera aquí y otra allá. Todo su ser, y aquí lo destaqué para que usted se lo aprendiera, lo anotara, lo sacara una foto, un screenshot, lo que sea. Todo su ser está en todo lugar y la presencia de Dios dentro de cada creyente sirve como buena ilustración de esto. Recuerden que la omnipresencia de Dios no está relacionada y no tiene nada que ver con el concepto panteísta. A los amigos panteístas lo lamento, pero están equivocados y oramos para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, les revele su error y los convenza de pecado. La omnipresencia de Dios sí efectivamente dice que Dios está en todo lugar completamente, pero no necesariamente es parte en esencia de su creación. Dios no es el árbol, Dios no está en el árbol, Dios no está en el río, Dios está en todo lugar, presente y completamente en su ser, y no se agota con la creación. Porque Él tiene otra edad, es un ser completamente otro o completamente distinto a su creación. Entonces el hecho de que Él esté en todo lugar al mismo tiempo, completamente, no significa que Él además es parte de cada cosa creada. Dios no es que esté un poco allá, un poco acá, no. Dios está completamente en todo lugar. Bien, aleluya por nuestro Dios, ¿ah? Seguimos. La omnipresencia no significa que la inmediatez de su presencia no varíe, pues sí sucede. Su presencia sobre su trono, Apocalipsis 4:2. En el templo de Salomón, segunda de Crónicas 7:2. Recuerden, pueden ver ustedes estos versículos en su Biblia a medida que estudiamos o cuando usted haga su propia investigación. O en el creyente, Gálatas 2:20. Ciertamente difiere en su inmediatez de su presencia en el lago de fuego. Este lo vamos a leer. Apocalipsis 14:10 dice: Él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado. A ver, se los voy a mostrar mejor. Apocalipsis 14:10. Es 14:10, ¿verdad? 14:10. Él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Aunque en el lago de fuego las personas estarán separadas de la presencia del rostro de Dios, vamos a leer segunda de Tesalonicenses 1:9. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Prosopón es la palabra que se usa ahí. Ellos nunca estarán separados de aquel que es omnipresente. Ya leímos Apocalipsis 14:10, ¿verdad? Que se usa la palabra enopión.
Obviamente no hay presencia de comunión, pues Él volverá su rostro de los malvados en el lago de fuego, como existe cuando Él habita de los creyentes. Wow, tremendo esto, lo vamos a profundizar un poquitito. Algunos dicen, no, pero si Dios es amor, ¿cómo el amor de Dios va a estar presente en el infierno, en el lugar del castigo eterno? Recordemos que Dios es simple y todos sus atributos son indistintos en Él. Entonces el amor de Dios es un amor justo. Por eso la ira de Dios es una ira justa. Entonces, como nos decían los versículos bíblicos, Dios no va a estar en comunión directa con los que se van a ir al lago de fuego. Ahí está presente su ira y su justicia. No lo van a experimentar como nosotros, sus hijos, los que estamos del otro lado. Eso no quiere decir que Dios no esté presente en ese lugar, porque Él está presente en todo lugar. Pero como explicábamos, cuando Dios estaba en el templo, en el lugar santísimo, la presencia estaba en ese lugar, a pesar de que seguía, o no obstante, seguía siendo omnipresente. Entonces Él decide cómo manifestar su presencia en ciertos lugares o de ciertas maneras, sin dejar de ser omnipresente. Entonces, cuando piensen, ¿por qué Dios, si es un Dios de amor y es bueno, manda gente al infierno? Él no manda a nadie al infierno. Son las personas que deciden rechazar la salvación, las que por voluntad propia se van al castigo eterno. Dios manifiesta en su palabra, y así lo creo yo, que la salvación está dispuesta para todos. Pero solo algunos hemos aceptado, ¿verdad?, el llamado de Dios gracias a la gracia previnente que Él puso en nosotros y que pone finalmente en todos, pero que algunos simplemente o la rechazan o la dejan pasar, porque por nosotros mismos nunca vamos a buscar a Dios. Nunca. La depravación del hombre es tal que hoy no tenemos la capacidad de buscar a Dios, al menos que Él nos dé este destello, por decirlo de una manera, de gracia, que permita abrir nuestros ojos y ver la necesidad de buscarle. Y es en ese momento que algunos dicen, no estoy ni ahí, diría un chileno, y otros decimos, wow, Señor, te necesito, heme aquí, tú eres mi Señor y mi Salvador. Aleluya. Continuamos. Pum. La omnipresencia difiere del panteísmo, que afirma que el universo es Dios. Ya le estamos dando a los amigos panteístas, pero no es de mala onda, sino que es porque la verdad, por definición, es excluyente. Excluye todo lo que es mentira, como el panteísmo. El concepto fue expresado por primera vez por el deísta inglés John Toland en 1705, cuando él enseñó que Dios es la mente o alma del universo. Esta herejía no hace distinción entre el creador y lo creado, distinción que se enseña en el primer versículo de la Biblia. En principio Dios creó los cielos y la tierra. Aleluya. La omnipresencia también difiere del panteísmo, como lo emplean los teólogos de proceso, para decir que el ser de Dios penetra el universo entero, pero aún no es agotado por el universo. La omnipresencia sí significa que Dios está presente en todo lugar, pero no difundido por todo o penetrando el universo. Además, Dios no está en desarrollo como lo enseña la teología del proceso. Nuevamente, esta herejía es refutada. Dios está presente en todo lugar, pero no difundido o penetrando en el universo. Dios es completamente distinto. Algunas consecuencias. Nadie puede escaparse de la presencia de Dios. Esto advierte a los no creyentes y consuela a los creyentes, los cuales, porque Dios es omnipresente, pueden experimentar su presencia en cada circunstancia de la vida. ¡Wow! Esto lo voy a marcar, que no lo había leído de esta manera. Porque Dios es omnipresente, pueden experimentar su presencia en cada circunstancia de la vida. Tremendo, wow. Tremenda definición.
Al ser nuestro Dios omnipresente, los experimentamos en todo lugar, sin distinción. Qué bien, nosotros sus hijos. Y ahora, para cerrar, le tengo también una joyita. Joyita que ya he explicado, que es la teología sistemática y filosófica de Norman Geisler, que son 4 tomos, y recuerden que están solo en inglés, hay algunas traducciones al portugués, y ya la editorial no lo está imprimiendo. Entonces hoy conseguir la teología sistemática de Norman Geisler es un poco difícil, caro, y además está en inglés. La pueden conseguir en el software bíblico Logos, pero también en inglés. Pero como su servidor quiere que ustedes tengan buena teología, excelente teología a su alcance, es que vamos a mostrar una porción traducida de la teología sistemática y filosófica del Dr. Norman Geisler en español. La base teológica para la omnipresencia de Dios. Hay varios argumentos básicos para la omnipresencia de Dios. Fluyen de su causalidad, infinito y simplicidad. La omnipresencia sigue de la causalidad actual. Como se acaba de señalar, Dios es la causa y sustentador de todo ser. Y la causa de todo ser está presente en todos los seres creados como la causa actual y sostenida. De nuevo, está presente en todos los seres creados como la causa actual y sostenida. Lo que está presente en todos los seres creados es omnipresente, porque no hay ningún ser finito en el que Dios no sea causa actual. Por lo tanto, Dios está presente en todas partes. ¡Wow! ¡Wow! La omnipresencia sigue del infinito. Dios es infinito o sin límites en su ser. Recuerden que la infinitud con respecto al tiempo es la eternidad y la infinitud con respecto al espacio es la omnipresencia e inmensidad. Y lo que está sin límites en su ser no se limita a un lugar dado. Lo que no se limita a un lugar dado está en todas partes. Por lo tanto, se deduce que Dios está en todas partes. Si hubiera algún lugar donde Dios no estuviera, entonces estaría limitado en cuanto a dónde está. Pero Dios no está limitado de ninguna manera. ¿Se dan cuenta cómo Norman Geisler, de cierta manera, nos explica todo de manera silogística, lo que nos hace pensar y razonar? Y la omnipresencia sigue de la simplicidad. Dios es el ser simple que no tiene partes. Lo que no tiene partes no puede ser en parte en ninguna parte. Además, no se ve tan mal ahí, para que no nos confundamos. Ya, ahí. Además, lo que no tiene partes no puede ser finito. Y lo que tiene partes no puede ser infinito, ya que siempre se podría agregar una parte más. Como hemos visto, es imposible tener uno más que un infinito. Por lo tanto, un ser que no tiene partes debe ser un ser infinito, y un ser infinito debe estar en todas partes. De ello se deduce que Dios está en todas partes. Es tremendo cómo Norman Geisler nos enseña esto. Hermanos queridos, amados, esto ha sido el episodio número 17 de esta excursión por la teología sistemática. Recuerden que ustedes siempre pueden volver a ver esto tanto en el canal de YouTube como en la página de Facebook, Calama para Cristo la Resistencia. Para que ustedes lo revisen, lo anoten, siempre siéntanse libres de usar este material en sus iglesias, en sus estudios personales, en su escuela dominical, muéstrenselo a sus pastores para que vean lo que están aprendiendo. Compartan esto, muéstrenselo a más personas. Es importante que edifiquemos al cuerpo de Cristo.
Entonces esto fue el episodio 17 de la teología sistemática de la doctrina de Dios, la perfección incomunicable de la omnipresencia de Dios. Espero esto haya sido de bendición y que cada vez nos maravillemos más de el Padre, ¿cierto?, que nosotros tenemos. Que la paz de Dios, Padre, de nuestro Salvador y Señor Jesucristo y del Espíritu Santo esté en cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.